Más de 700 años antes de la venida de Cristo a la tierra, el profeta Isaías escribió estas palabras: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso escribió Isaías, capítulo 40, versículos del 9 al 11. Jehová Dios es mencionado como el pastor de Israel. En el versículo 11 de Isaías 40. Varias veces Cristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor de su pueblo, de su nación, y él es también la vid verdadera de su nación. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros el Salmo 80. Este salmo habla de la inquietud, del temor que Israel tuvo cuando el ejército de Asiria amenazó con destruir sus ciudades. Finalmente Asiria, en el año 721, conquistó las tribus del norte y se las llevó cautivas, y también amenazó a Judá para hacer lo mismo. Y el Salmo 80 expresa la plegaria del pueblo pidiéndole a Dios que intervenga, pidiéndole a Dios su ayuda, pidiéndole a Dios salvación. El Salmo comienza, versículo 1, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven a salvarnos. Y el versículo 3 de este primer párrafo, el último versículo de este párrafo, dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 3 veces el salmista hace la misma petición. La segunda vez en el versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego al final del Salmo, en el versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos,
restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El salmista, hablando por el pueblo, reconoce que solo Dios puede salvar. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, reconocemos igualmente que hay un solo y único Salvador, Jehová de los ejércitos. Y tú, amigo que me escuchas, si aún no has entregado tu vida a Dios, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, recuerda que Él es el único que puede salvar. No hay otro. Él es el camino y la verdad y la vida. Y Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En este salmo, otra vez quiero recalcar que el salmista habla de Dios como pastor y habla de Dios, habla del Señor como la vid. Las dos identificaciones que Cristo hizo de sí mismo. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el versículo 4 dice el salmista, este es el segundo párrafo, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Dios estaba indignado debido a la idolatría del pueblo, a la rebeldía del pueblo, que ahora está amenazado por el ejército de los asirios. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Los enemigos de Israel se burlaban al ver que estaban a punto de ser derrotados, de ser destruidos por el poderoso ejército de los asirios. Y aquí el salmista clama a Dios otra vez. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Un reconocimiento que solo el resplandor del rostro de Dios, es decir, su presencia salvadora, puede cambiar aquella situación. Y ahora el salmista en el versículo 8 hace memoria de lo que Dios hizo con este pueblo cuando los sacó de Egipto. Versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto. Esa vid fue el pueblo de Israel. Fue sacado de Egipto con brazo extendido, con mano poderosa y fuerte. Lo llevó Dios, los sacó de Egipto, les hizo cruzar el mar Rojo y los llevó al desierto. Cuando los lleva al desierto todavía son un pueblo, pero cuando reciben la ley a través de Moisés, se convierten en una nación. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Dios echó fuera de la tierra a diferentes pueblos, diferentes naciones, porque esa era la tierra que él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y allí plantó a su nación, plantó a su pueblo escogido.
limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. El pueblo se multiplicó allí en la tierra que Dios le había dado. Los montes fueron cubiertos, continúa el Salmo, de tu o de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Dios llevó a aquel pueblo a aquella tierra y los bendijo tremendamente. Versículo 11. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. De esa manera Dios multiplicó al pueblo. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Por qué permites, dice el salmista en su ruego a Dios, que naciones extranjeras, paganas, nos ataquen y ocupen el territorio que tú nos has dado? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. La nación, la tierra, está sufriendo calamidad y el salmista clama a Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo necesitamos clamar a Dios, no solo cuando estamos en calamidad y en problemas, en todo tiempo, no solo cuando tenemos tristeza, cuando tenemos alegría, también debemos de clamar a Dios, pedir su presencia y su gracia, pedir que Él derrame su maravillosa gracia sobre nuestras vidas. Versículo 14 sigue el salmista: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Observe, primero habla de Dios como pastor y ahora habla de Dios como el dador de la viña. La viña es la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra que Dios dio a Israel para que fuese su nación. Versículo 15 añade: la planta que plantó tu diestra y el renuevo para ti afirmado. El renuevo es una expresión que se usa muchas veces respecto de la nación, pero también muchas veces tocante al Mesías. Versículo 16, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Esos enemigos que vienen, derrótalos, oh Dios. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. El varón de tu diestra, ahí puede referirse también al Mesías, a quien el pueblo invoca y quien vendrá un día para salvar a la nación. Bueno, el pueblo lo invoca a través de la plegaria que hace el salmista. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Ese Hijo de Hombre seguramente es el Mesías, a quien Dios ha de enviar a través de una virgen y para ser el Salvador del mundo, no solo el Salvador de la nación de Israel, sino también el Salvador del mundo. Y por tercera vez, el salmista hace referencia a esa salvación. Versículo 18. Así no nos
apartaremos de ti. Vida nos darás e invocamos tu nombre cuando el Mesías reine sobre su nación. Ya el pueblo no se apartará más, ya no irá más divagando por los caminos del mundo. El salmo termina otra vez de la misma manera que se expresa en el versículo 3 y en el versículo 7. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. El pueblo necesitaba restauración, estaba viviendo en apostasía, de espaldas a Dios, alejado de Dios, en idolatría, y por eso sufría la amenaza de Asiria, quien vino a destruir al pueblo y de hecho se llevó cautiva a las tribus del norte, se las llevó y las repartió por diferentes sitios. El salmista clama: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El resplandor de su rostro trae salvación. Jesucristo dijo, San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este Salmo 80 es una tremenda plegaria pidiendo a Dios, suplicando a Dios liberación de los enemigos, protección de aquellos que atacaban y destruían, y que el pueblo fuese como una viña que diese fruto para la gloria y para la honra de Dios. Así tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos declamar a Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de temor que hay en el mundo, en la sociedad, en nuestro alrededor. Clamemos a Dios, alcemos nuestros ojos a Dios, pidámosle a Dios que nos dé liberación y que traiga salvación y restauración a su pueblo. Que el que esté triste reciba la alegría, que el que esté enfermo reciba la sanidad, que el que esté desanimado reciba el ánimo, que el que esté caído sea levantado para la gloria y para la honra de Dios. Amén.